Presentan personas y personajes. Banco de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Deliberante de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Municipalidad de Bahía Blanca, Profértil. Karina, ¿cuándo comenzaste a cantar? Bueno, profesionalmente. Esa es otra pregunta. Bueno, profesionalmente empecé, digamos, a estudiar en serio a los 18 años en Suiza, en el Conservatorio de Música y Teatro de Suiza, de Berna. Y bueno, allí lentamente, o tal vez rápidamente, podría decir, se me fueron presentando ocasiones donde cantar, o sea que a los 19, a los 20, ya estaba cantando, aunque sea pequeñas cositas en público, hablando de lírico, ¿no es cierto? Ya a los 22 años había cantado los Kindertotenlieder con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, y bueno, de allí en más, dando recitales de canto y piano, distintas orquestas en Europa, acá en la Argentina, México, Estados Unidos, bueno, un poquito por todos lados. Bueno, y ahora sí volvemos al principio. A los 18 años es una edad muy temprana. ¿Cómo fue el comienzo entonces? ¿Cuándo descubriste que ibas a ser cantante profesional? Bueno, digamos que yo en realidad lo tomé, dije, bueno, si tengo cierta aptitud, como habían notado otras personas en mí, entonces, bueno, dije, voy a tratar de ponerme a estudiar en serio, ¿no es cierto? Pero en realidad siempre, bueno, desde chica empecé a cantar yo, desde los 9 años que cantaba en público, nada más que no música clásica, ¿no? Música folclórica. O sea, siempre tuve contacto con el público, para mí no era algo nuevo. Lo que sí, bueno, cuando me decidí por la música clásica, que fue algo muy extraño, se lo comentaba el otro día a la orquesta, les decía que yo tuve un enamoramiento de la música clásica, no a través de música vocal, ¿no? Como generalmente uno puede decir, sí, me gusta tal ópera, me gusta tal cantante, no, fue a través de la música sinfónica. Es muy extraño. Me había llegado a mí unas grabaciones de la primera y segunda sinfonía de Mahler, y cuando yo descubro esta música, si bien ya había escuchado algo de Bach, de Mozart, pero cuando escuché esta música dije, esto es otro universo, y realmente pensé, este es mi mundo, ¿no? Lo tomé como propio y ahí es donde me quise zambullir y indagar. Quisiera cantar en este mundo. Sí, quisiera cantar en este mundo. Tuve la gran suerte, gracias a este maestro Zemba que me dirigió el viernes pasado, con los Kindertotenlieder y la cuarta sinfonía de Mahler, que en aquel concierto que yo hice por primera vez con la Orquesta Sinfónica de los Kinder en Santa Fe, bajo la dirección del maestro Ula, él me había escuchado y me dijo, ¿querés cantar el Urlicht de Mahler? Que es un trocito nada más de la segunda sinfonía de Mahler. Y para mí era un sueño, porque cuando yo a los 17 años, 16, cuando había conocido esa música, yo dije, yo quisiera algún día cantar esto. Y resulta que este hombre me lo ofrece así, fue como, no sé, una alegría inmensa de uno de los tantos sueños que se me fueron cumpliendo. Siempre he tenido pequeños sueños y dije, esto me gustaría que me pasara, y tuve la suerte de que me pasara, es increíble. Bueno, eso por ejemplo me había sucedido, cuando yo descubrí esa música, decidí cantar eso, y al poco tiempo de estar estudiando en el conservatorio me surge esta posibilidad de cantar el Urlicht de Mahler. Bueno, no sé. En folclore, ¿qué cantabas? Bueno, cantaba un repertorio bastante tradicional, muy conocido, desde el chamamé a la, no sé, cueca o chacarera o samba. Tuve la suerte de compartir escenario también con grandes del folclore, ¿no? A los 12 años, con el Chango Nieto, las voces de Orán, gente que ya tenía su trayectoria. Y bueno, en ese momento yo cantaba en dúo, hacía un dúo con mi hermana. ¿Ella sigue cantando folclore? Ella sigue cantando, se dedicó luego más tarde a la música internacional, después al bolero salsa, y ahora está más abocada al tango. Está viviendo en Buenos Aires desde hace poco tiempo y le está yendo muy bien. Está realmente insertándose en los lugares más prestigiosos del tango, ¿no? En Buenos Aires. ¿Toda tu infancia transcurrió en San Nicolás?
No, yo solamente nací en San Nicolás, me crié en provincia de Santa Fe, más precisamente en Villa Constitución, entre San Nicolás y Rosario. Y bueno, sí, viajaba mucho a San Nicolás porque tenía parientes, a Rosario porque ya desde muy chica, desde muy temprana edad buscaba maestros de canto. Ya a los 12 años me hacía estos 60 kilómetros para ver si encontraba algún maestro de canto, porque en realidad siempre con mi hermana lo tomamos muy en serio, ¿no? Bueno, más tarde me fui a Europa, a los 18 años me casé y me fui a Europa, y ahí empecé, digamos, más regularmente, más en serio, abocada a la música clásica. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? Y más o menos 7 años y medio. La mayor parte del tiempo en Suiza, donde, bueno, estudié en el Conservatorio de Berna, también tuve la posibilidad de dirigir coros, que me hizo crecer mucho también musicalmente, lo hizo que también me podía insertar en la sociedad suiza, ¿no? Porque teníamos de alguna manera contacto con suizos, o sea, no claro. Era del tipo de argentino que estaba entre los guetos argentinos, digamos, entre los latinoamericanos, sino que siempre estábamos muy entre suizos, y hasta se dio la posibilidad de fundar un coro inclusive, y de que ese coro le cantara a todo el Consejo Federal Suizo, que viene a ser la plana mayor del gobierno suizo. ¿No? ¿Existe hoy el coro? El coro existe, sí, bajo la dirección de otros directores, no sé en este momento el nombre. Pero formas parte de la historia del coro ese, entonces. Sí, por supuesto, sí. ¿El hecho de haber estado en Europa tanto tiempo y volver a la Argentina ha significado un cambio? ¿Hay otra exigencia en los públicos? Bueno, sí, el público tal vez es más conocedor, ¿no es cierto? El público europeo. Europeo, sí, está más habituado. Más cerca de la cuna de los grandes maestros. Y no hay que olvidarse que yo me recuerdo que cuando estaba allá me sorprendía mucho que aún un coro de escuela secundaria, por ejemplo, hacían obras como La Pasión según San Mateo o el Requiem de Verdi, de Mozart, perdón. Y acá lo hacen coros más profesionales, claro. O algún coro amateur, pero bueno, digamos, ¿no? O sea, están más en contacto desde muy chicos, ¿no? Y la enseñanza musical es tan importante como la materia de matemáticas o de lenguas, o sea, y eso ya marca una diferencia en el conocimiento. Si bien a lo mejor no todos van a ser artistas o no todos se van a dedicar, pero para ellos es muy importante la formación musical. Y después son asiduos oyentes, ¿no? de conciertos, los conciertos siempre se llenan. Igualmente acá también hay público, tal vez no es tan masivo, pero hay un público, un público que está habituado por ahí a todo, o sea, el que va a la música clásica va a todo. Cuando decís acá, ¿te referís a Bahía Blanca en particular o el público argentino? El público argentino en general, sí. Y está el público de ópera, que es más masivo, ¿no? Porque al ser un espectáculo más completo, donde hay actuación, donde hay todo un despliegue, ¿no? de escenografía y todo, atrae mucho más, ¿no es cierto? Claro. Es diferente a hacer un canto y piano, un recital, a hacer un concierto sinfónico o sinfónico coral. O sea, siempre cuando hay más despliegue tal vez atrae más al público. Seguro. ¿No? Es bueno siempre hacer referencia a los tiempos y a los momentos acompañados por fotografías, ¿cierto? Tenemos fotografías para ver. Algunas he traído, sí. A ver, vamos a ver, esta fotografía es muy reciente. Bueno, esta es la del viernes, donde se hizo música de Mahler, justamente, que hablábamos de Mahler, la Cuarta Sinfonía, que lleva en el último movimiento una parte de solo que es para soprano. Voy a aclarar que me arriesgué a cantar esa parte de soprano. Mezzo-soprano. Yo soy mezzo-soprano, sí. Y luego los Kinder Totenlieder, son estas canciones para niños muertos muy bellas, pero muy dramáticas. Este concierto se hizo en recordación a las víctimas del atentado de la AMIA. Y bueno, estuve pensando en casa, ¿no? Que realmente la música a veces nos ayuda a mitigar el dolor, y que también hubo momentos de la historia que aunque hubiera siempre guerras, como por ejemplo, bueno, siempre hubo guerras, ¿no? Pero desde que uno tiene un uso de razón se acuerda que en la historia hay, pero vamos a suponer, el siglo XIX, que Europa estaba con todas las revoluciones, sin embargo existió un Beethoven, existió un Rossini, un Verdi, y bueno, la música siempre estuvo allí presente.
Y bueno, creo que es importante porque la música es una expresión del alma y que nunca va a morir, más allá, en los campos de concentración se hacía música, o sea, qué necesaria que es la música, ¿no? Qué importante para el alma. Seguimos con las fotografías. ¿Está? Bueno, estamos viendo aquí algunos maestros, van a pasar, como Hanna Bandova, la que vimos, que me fui exclusivamente a estudiar a Bratislava con ella, o también Mahler, unas obras de Mahler. Ella fue esta mujer, Madman, Elisabeth Madman, fue mi primera maestra en el Conservatorio de Conservatorio de Berna, y bueno, con ella hemos compartido también juntas conciertos. Giovanna Canetti, del Conservatorio de Milano, también Julia Hamari, que es una gran mezzosoprano, tiene muchísimos discos grabados, sobre todo en la música de oratorio, ¿no? Y lit, porque algunos son más específicos de un rubro de la música que de otro. Aquí estamos viendo la célebre Magda Olivero, una mujer que siguió cantando prácticamente hasta los 80 años, una voz estupenda, una soprano muy impresionante ella en escena, todo el mundo comentaba que era muy expresiva. Y además, que llegó a través de ella, a través de la famosa Renata Tebaldi, que era la contrincante de la María Callas. Un día estando yo en Suiza se me ocurre llamarla por teléfono y me dice: mire, yo no doy clases, pero vaya a esta señora que es impresionante, que es una gran docente, además estaba en todos los concursos en Italia, en todos lados, ¿no? Que se llama Magda Olivero, y bueno, para mí fue todo. ¿Y conservó la voz así íntegra hasta los 80 años? Sí. Si bien, bueno, con la edad siempre hay algunos cambios, porque hay cambios hormonales, hay cambios físicos, ¿no es cierto?, a nivel muscular, el sostén de los músculos abdominales, pero bueno, se notaba una gran técnica, es como hablar un Horowitz, ¿no es cierto?, un pianista que uno dice, ¿cómo puede tocar? Y bueno, por ahí es el oficio. Y sí, el training sobre todo, ¿no? La dedicación. Volvemos a otro escenario. Bueno, aquí estamos haciendo, creo que es Magnífica Magnífica de Vivaldi, esto es en Santa Fe, provincia de Santa Fe. Aquí estamos con la ida del año pasado, que va a regresar nuevamente ahora ya prontito en agosto. A Bahía Blanca. A Bahía Blanca, sí, una ida muy linda, con grandes cantantes, esta chica, la soprano, la ida vino del Teatro de San Petersburgo, una voz extraordinaria, muy imponente. Los demás cantantes, bueno, con Fernando Chalab, el tenor, ya habíamos cantado en otras oportunidades, como en Butterfly, la primera ida que canté en el año 95, y algo más hicimos juntos, también que ahora no recuerdo, sí, pero hicimos varias cosas. Bien, bueno, sirven, como decíamos, las fotografías como para todas estas referencias. Para refrescar la memoria. Porque además en tan poco tiempo es imposible hacer una referencia a todo el currículum, todo el tránsito profesional. Y sí, hay varias cositas que he hecho, sí. Y para ir al corte, vamos a compartir también con la gente que nos está viendo un fragmento de Aida, podemos ver, sí. Bueno, cómo no.
hemos aprovechado dos momentos musicales. Recién escuchábamos Habanera de Carmen. De Bizet, con la orquesta de Constanza de Rumania, bajo la dirección del maestro Bula. Y también en este año, a comienzos de este año, participaste de la Gala del Mar. Sí, fue una experiencia realmente maravillosa, muy conmovedora, una idea muy linda, ¿no?, de hacer esta gala lírica que ya se hace por tercer año consecutivo en Mar del Plata, con un escenario que se monta de espaldas al mar, frente al Costa Galana. Un escenario natural. Un escenario estupendo. Y para todo público, abierto a todo público, así que la afluencia de público es realmente muy, muy grande, es masiva. Este año hubo prácticamente casi 20.000 personas. También se hace para recaudar alimentos para ayuda, ¿no es cierto? Para beneficio de no me acuerdo qué hogar o qué. Y bueno, fue junto a cantantes también de mucha trayectoria, muy prestigiosos, como Luis Lima, que es reconocido a nivel mundial, ¿no es cierto? Tiene muchos discos grabados. Y luego, bueno, estaba también Vera Sirkovich y Luciano Garay. Ahora decís 20.000 personas, y es una cifra muy importante cuando estamos hablando de música que no era popular, por lo menos en otras épocas. Sí. ¿Está siendo popular? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que está bueno esto de sacar, de alguna manera empezaron los tres tenores, ¿no? Claro. Por allá por los años 90, ¿no? Empezaron con esta idea de sacar la música clásica a estadios, a lugares abiertos, o sea, a sacarlo de los teatros. Sí, además ellos compartieron escenarios con cantantes populares. Claro, y eso está muy bueno, porque es una manera de desacartonarlo, y bueno, de llegar a todo público, ¿no? La gente, aunque sea por curiosidad, se acerca y bueno, se da cuenta que de alguna manera no es tan feo, tan horroroso, que no es un cuco, digamos, que es algo que se puede apreciar. Para desmitificarlo hay una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se llega a ser cantante lírico? ¿Cualquier persona puede acceder? Mira, yo creo que cualquier persona puede, mediante la técnica y o sea, con un buen maestro, teniendo una cierta constancia, puede llegar a una impostación de la voz. Después, hacer una carrera, eso depende, pero de muchísimas otras condiciones. Bueno, por supuesto, hay que tener voz. Uno ya nace con una garganta, con una laringe, con los resonadores, que eso ya es el sello propio. Yo digo que es como en el caso de los instrumentos, de un violín o de un piano, por ejemplo, es la madera. La madera es el alma del instrumento. Entonces, de acuerdo a esa madera, ese árbol, bajo qué condiciones fue creciendo, ¿no es cierto? De acuerdo al terreno, la humedad, el sol, el estacionamiento de la madera, la mano del luthier. O sea, son muchas condiciones que hacen que ese instrumento sea único. Nosotros los cantantes somos únicos, irrepetibles. O sea, no yo por ser cantante. Cada persona que tiene una voz es única y irrepetible, que lleva... Pese a haber imitadores, ¿no? Sí, pero uno lleva un sello propio que está en el ADN de uno, ¿no es cierto? Que son, ya te dije, la laringe, los resonadores, eso está en el ADN de uno. Eso es lo que uno ya trae de nacimiento. Después, si uno aprende una técnica, puede mejorar y sacar lo mejor de uno. Después está la musicalidad, está todo el estudio que uno puede hacer y todo lo que uno se cultive a nivel intelectual, cultural, las experiencias de vida. Hay personas que son más sensibles que otras, o sea, hay millones de factores. Después, para hacer una carrera también hay que saber por ahí venderse o encontrar la persona, el manager o la oportunidad que uno pueda trascender. O sea, depende. Hay mucha gente que tiene muy linda voz y bueno, y no sabe, o tiene mucha timidez, o no sabe cómo venderse, o no da con la persona justa. O sea, ya después depende, son muchos factores, no es uno solo, ¿no? ¿En Bahía Blanca enseñas canto? En Bahía Blanca tuve y tengo una intensa actividad docente, sí, podría decirse que no solamente individual, sino con coros. Bueno, yo estoy como preparadora vocal del coro polifónico, ¿no es cierto? Estable, ¿no? En forma estable. Pero también he dado técnica vocal a otros coros en la ciudad.
también el coro de la Universidad Tecnológica, el coro del Conservatorio, otros coros a la redonda aquí en la zona, como en Pringles, Tres Arroyos. Ahora ya no viajo tanto, me he quedado solamente con el coro polifónico. Bueno, coros de la zona le he dado muchos técnica vocal, así tipo masterclass. Con el que más me he desarrollado, por supuesto, o el que más he podido yo ofrecer mis conocimientos, brindar mis conocimientos con el coro polifónico. Después tengo gente solista, inclusive gente que no está abocada a la música clásica solamente, sino tengo gente que canta tango, gente que canta folclore, gente que canta bolero, gente que canta música melódica, hasta me ha llegado gente del rock, o sea, se me ha acercado mucha gente de distintos rubros de la música. Bueno, yo pienso que los conocimientos básicos, que son aprender a respirar, articular, tener una buena voz hablada, todo eso son conocimientos básicos que lo puede aprovechar cualquier cantante en cualquier rubro. El de la respiración es uno de los fundamentales, ¿no? Y digamos que sí, sí. Otro de los mitos, ¿cuánto tiempo está un cantante lírico preparándose en los camarines antes de salir a escena? Bueno, eso es muy individual, depende, cada uno. Yo trato de cantar un poco, tal vez a la mañana, preparar la voz para que ya quede alta desde la mañana, temprano. Por la tarde volver a ver un poquito, unos 20 minutos, una media hora. Y después, antes del concierto, 5 o 10 minutos como para saber que la voz está ahí presente, porque siempre los cantantes tenemos un poquito ese temor, ¿no? ¿Está la voz? ¿Saldrá la voz? Necesita 1 o 2 minutos. Así que la voz queda alta, puede quedar alta todo el día después de haber hecho el ensayo. Digamos que sí, que ayuda. Lo que no, o sea, lo que uno trata es de no gastarse o de no cansarse inútilmente, ¿no es cierto? Para que voy a cantar 1 hora antes, me voy a cantar todo el repertorio, todo, para después llegar, o sea, no digo cansada, pero bueno, mejor estar a pleno, ¿no? Correcto. Decías, sos mezzosoprano. ¿Cambiaste de registro a lo largo de tu vida? Bueno, eso es una buena pregunta. No es que haya cambiado, no. En realidad siempre, desde que estuve en el Conservatorio de Berna, estuve catalogada como mezzosoprano. Lo que pasa es que dentro de todas las voces existen diferentes denominaciones, podría decirse. O sea, ahí está dentro de la soprano dramática, la lírica ligera, la de coloratura. No quiere decir que una sea más importante que otra, para nada. O sea, simplemente... no, hace el conjunto y el complemento. Sí, más que nada se trata de registro de peso vocal o de agilidad. Por ejemplo, en el caso de la coloratura es la que tiene agilidad para hacer todas esas notitas que suben, que bajan. En el caso de la dramática es una voz más, más corpulenta, digamos, con más cuerpo, más gorda, se podría decir, que la soprano ligera, obviamente, para notas más tenidas, más largas, ¿no? Para hacer otro tipo de repertorio. En mi caso, siendo mezzosoprano, existen las mezzosoprano líricas y las mezzodramáticas. Yo me considero una mezzosoprano lírica y algunos me han puesto un poquito entre el soprano dramático. Es como que está ahí en el límite, ¿no? Entre donde empieza el soprano dramático y el mezzo lírico. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta cantar cosas muy dramáticas, ese es otro cantar. Y ahí viene también otra preparación para el registro. Digamos que para el que tiene una voz liviana no es recomendable cantar cosas muy pesadas. En realidad, para el lírico tendría que ser más Mozart, más Rossini y no tanto Verdi, por ejemplo. Pero bueno, de vez en cuando uno también se tiene que dar los gustos. ¿El origen reside en tu familia por el canto y por la presentación en los escenarios en San Nicolás, bueno, en Constitución? Bueno, el canto siempre estuvo presente desde muy chica en mi vida. Al que le gustaba mucho era mi papá, que empezó cantando de muy joven. Él dice que si lo hubiésemos visto, que era el tipo así Luis Miguel cantándole canciones románticas a las chicas, nada más que después dejó, eso fue un periodo muy corto de su vida. No hay filmaciones ni registros. No, nada, es una lástima. Pero bueno, después tanto a mi papá como a mi mamá siempre les ha gustado muchísimo la música, siempre hubo música en casa, se escuchó música, les gusta cantar, los dos son muy afinados.
Por el lado de mi mamá es poeta, ella es escritora, te podría decir que tiene 103 premios ganados de diferentes concursos, de los cuales siempre o primero, segundo, tercer premio, primera mención, y no sale de ahí. Que a lo mejor son concursos donde la seleccionan entre 3.000 personas. Sí. Tiene 65 antologías, tiene algunos libros propios. Tuve una tía que le gustó cantar tangos y que ella grabó un disco con tangos, ella era psicóloga, también escribía para un diario, bueno, siempre, y le gustaba pintar, o sea, siempre tuvo un tío que ahora acaba de fallecer, bandoneonista, o sea, siempre estuvo, digamos. Una cuna artística. Mi hermana, que es cantante, obviamente. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mi mamá se llama Cledia Báez. Y en el caso de tu papá, bueno, te acompaña y te sigue acompañando, los dos te siguen acompañando en tu vida profesional. Sí, ellos siempre me han acompañado, apuntalado, siempre estuvieron muy felices de lo que yo hacía, jamás se pusieron en contra, al contrario, ¿no? Si desde muy chica, a los 6 años me mandaron a estudiar música, empecé con guitarra, más tarde me anoté yo sola a los 11 años para estudiar piano. No, siempre estuvieron de acuerdo y cuando éramos chicas era mi papá quien nos llevaba en auto a todos los lugares a cantar, ¿no es cierto? Karina, muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes por estos invitarme. momentos y estos recuerdos. Gracias. Y esta actualidad, ¿no? Y este crecimiento. Gracias. Presentaron Personas y Personajes, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Deliberante de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Municipalidad de Bahía Blanca, Profértil.